Ok, todos pueden ver mi presentación PowerPoint, así que vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante largo que es hipertensión arterial, primaria, secundaria, crisis hipertensiva, que divide la urgencia hipertensiva, que puede dividir también la emergencia hipertensiva. Entonces, vamos a hablar sobre todo eso en la clase. Ok, entonces, ¿cuál es la definición de hipertensión arterial? La hipertensión se define como los valores de la presión arterial sistólica por encima, en la oficina o consulta, en todo caso, porque todos hacemos consulta, nadie hace oficina, mayor o igual de 140 milímetros de mercurio y o valores de presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Esto se basa en la evidencia de múltiples ensayos clínicos aleatorizados eh, donde se ha visto que con estos valores el tratamiento realmente es beneficioso con respecto a las complicaciones. La misma clasificación se usa en personas jóvenes, en personas de edad mayores, de edad mediana, mientras que en los centiles de la presión arterial se usan en niños, ¿no? O sea, para niños no se toma el punto de corte de 140,90, sino ellos usan percentiles, básicamente en niños y adolescentes, en lo que actualmente no se dispone de datos de ensayos aleatorizados, sin embargo, para ello ya hay unas tablas y no es el grupo del cual vamos a hablar. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos que retener la información de que el punto de corte para hablar de hipertensión arterial es 140,90. Mayor o igual de 140 la sistólica y mayor o igual de 90 la diastólica es IO, las dos o una de las dos. Si es solo la sistólica, será una hipertensión arterial sistólica. Si es solo la diastólica, será una hipertensión arterial diastólica. Si son las dos, será sistodiastólica. ¿Ok? ¿Por qué el 140,90? ¿Por qué no 130? ¿Por qué no 180? ¿Por qué no 200? Porque este punto de corte se ha tenido a lo largo de los ensayos clínicos aleatorizados y donde se ve que si yo le ofrezco tratamiento a partir de ese punto de corte, estos pacientes obtendrán beneficio. Y se llama beneficio a aquellos en los que se puede reducir las complicaciones cardiovasculares. ¿Ok? 140,90. Eh, este gráfico muestra, ya lo habíamos visto en la clase pasada, y nos muestra que cuando nosotros reducimos la presión arterial sistólica o la diastólica, reducimos la probabilidad de complicaciones en este tipo de pacientes. Disminuimos la mortalidad. Darles un tratamiento antihipertensivo a aquellos pacientes que tienen por encima de 140,90 reduce la mortalidad y reduce las complicaciones. Básicamente 4 complicaciones: infarto de miocardio, DCB isquémico hemorrágico o accidente cerebrovascular, mejor llamado, insuficiencia cardíaca y falla renal. Entonces, son 4 las complicaciones cardiovasculares producto de la hipertensión arterial: accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, falla cardíaca, falla renal. Estas 4 complicaciones se reducen en el tiempo cuando nosotros instauramos el tratamiento antihipertensivo. El tratamiento antihipertensivo. Este es el por qué debemos prestar atención y el por qué nos debe interesar y el por qué deberíamos aprender a manejar la hipertensión arterial. Entonces este es un gráfico bastante simple que nos muestra qué es lo que debemos recordar ahora que vamos a comenzar a abordar la hipertensión arterial. El primer punto que tenemos que recordar es cuáles son los componentes de la regulación de la presión arterial. Esto ya lo hemos tocado de manera bastante amplia, a lo largo de la clase anterior. Entonces, son 5 componentes: la presión arterial media, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Son 5 componentes que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo se interrelacionan estos 5 componentes? Por medio de una igualdad matemática. La presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Esto ya lo saben. Y a la vez, esto es igual al producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y por las resistencias vasculares sistémicas. O sea, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que hay 5 componentes a los cuales tenemos que prestar atención para poder manejar una hipertensión arterial. La perspectiva que yo les voy a ofrecer es completamente distinta a las otras perspectivas con las que les pudieron haber enseñado o pudieron haber escuchado, porque
en general siempre les dicen 140/90 y das este tratamiento. La cosa no es tan simple. Si lo queremos hacer bien, es un poco más complejo. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente hipertenso enfrente, es decir, un paciente que tenga más de 140/90, más de 140 o más de 90 o más de 140 y o 90, automáticamente tienen que saber que le tienen que instaurar un tratamiento antihipertensivo porque quieren reducir las 4 principales complicaciones de estos pacientes, que son accidente cerebrovascular, falla cardíaca, infarto de miocardio y falla renal. Entonces, yo sé que le quiero reducir esa probabilidad de complicaciones cardiovasculares y antes de dar el paso del tratamiento tengo que tener en mente estos 5 componentes: presión arterial media, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémicas, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. ¿Cómo se relacionan estos? Por medio de una igualdad matemática. Presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémicas. Y a la vez, esto es igual al producto de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico y resistencias vasculares sistémicas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se interrelaciona esto? Vamos a ver un poco cómo se ve esto o qué perspectiva deberíamos tener al momento de manejar la presión arterial. Vean acá, para mantener una presión arterial estable, para poder mantener una presión arterial estable, nosotros debemos incrementar o reducir el volumen sistólico o la resistencia vascular sistémicas. O sea, la forma en la que el organismo controla y mantiene la presión arterial estable, mantiene una presión arterial media mayor o igual de 65 para mantener una perfusión tisular normal, lo hace incrementando o reduciendo el volumen sistólico y las resistencias vasculares sistémicas. O sea, esos dos componentes juegan el rol de subir o bajar para poder mantener una presión arterial estable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos básicamente un estado de vasoconstricción? Cuando la vasoconstricción incrementa, sucede que aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, se incrementa una excreción de sodio y a la vez se reduce el volumen. Si ustedes recuerdan el gráfico una de las últimas diapositivas de la clase anterior, veíamos cómo cuando incrementa la presión arterial, la excreción de sodio incrementa para disminuir el volumen o para nosotros tener un mayor flujo urinario y poder reducir el volumen corporal y con eso poder bajar la presión. Por lo tanto, cuando hablamos de vasoconstricción, cuando sabemos que es un componente vasoconstrictor, sabemos que la vasoconstricción eleva la presión arterial, aumenta la excreción de sodio y eso reduce el volumen. Ese es el mecanismo normal. Sin embargo, cuando estamos en un estado de vasodilatación, ¿no? Cuando estamos en un estado de vasodilatación, perdón, cuando estamos en un estado de vasodilatación, el cuerpo lo que va a hacer, o la función renal lo que va a hacer es incrementar la ingesta de sal para poder aumentar la cantidad de volumen que tenemos y poder aumentar la presión y disminuir la vasoconstricción, ¿no? Se incrementa el ingreso de sal, aumenta el volumen, aumenta la presión arterial y se produce una vasoconstricción compensatoria a la vasodilatación. Como el problema es la vasodilatación, ocurre una vasoconstricción compensatoria. Entonces, en este punto, recordamos que yo puedo manejar, o sea, un estado que me permite manejar la presión arterial es la vasoconstricción y otro estado es la vasodilatación. ¿Ok? Debemos recordar que todos los tratamientos antihipertensivos tienen como finalidad reducir el volumen sistólico o la vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, los dos mecanismos por los cuales, o los dos componentes que se regulan hacia arriba o hacia abajo para mantener la presión arterial estable es el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. La respuesta ante una vasoconstricción, la respuesta ante una vasoconstricción será la reducción de volumen. La respuesta ante una vasodilatación será la vasoconstricción compensatoria y el aumento de volumen para poder mantener la presión arterial. Entonces, debemos entender que los tratamientos antihipertensivos tienen como finalidad reducir el volumen sistólico y reducir la vasoconstricción. ¿Ok? Cuando yo enfrento a un paciente hipertenso, pienso en 5 componentes: presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica, frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca
y volumen sistólico. Estos componentes son los que debo tener en mente y a la vez tengo que tener en cuenta que cuando voy a dar un tratamiento antihipertensivo, lo que voy a hacer o lo que voy a buscar es reducir el volumen sistólico y reducir la vasoconstricción, teniendo en cuenta estos mecanismos de los que he hablado. Pero ojo, reducir la presión arterial por uno de estos dos mecanismos, por la reducción de la vasoconstricción o la reducción del volumen, puede incrementar el otro mecanismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si es que yo quiero reducir el volumen y le doy un diurético, lo que puede suceder es que va a aumentar la vasoconstricción por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. O sea, está bien. No estoy intentando que ustedes tengan en cuenta el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático en este momento. Lo que quiero que tengan en mente, lo que quiero que extraigan de esta diapositiva es que si ustedes le dan un fármaco que reduce el volumen, ustedes pueden provocar una vasoconstricción por alguno de los tantos mecanismos. Por otro lado, si yo doy un vasodilatador para poder reducir la vasoconstricción, lo que puedo producir es un incremento de volumen, básicamente por la retención de sodio para poder retener volumen. Entonces, si es que yo ataco el mecanismo, o bueno, doy un fármaco para reducir el volumen, puedo producir un incremento en la vasoconstricción. Si doy un fármaco para vasodilatar, o sea, reducir la vasoconstricción, lo que puedo hacer es que ese paciente pueda retener más líquido. ¿Me dejo entender? Entonces, son dos componentes que se manipulan, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Pero cuando yo trato de modificar uno de ellos, puedo hacer que el otro actúe de manera compensatoria. ¿Ok? Por lo tanto, esto explica el por qué no deberíamos usar, no es que no, el por qué casi siempre o en la mayoría de las ocasiones deberíamos usar dos tratamientos antihipertensivos. Porque si yo le doy un diurético, debería también dar un vasodilatador para poder bloquear los dos componentes. Que si le doy un vasodilatador, también debería darle un diurético para poder bloquear los dos componentes. ¿Ok? Por eso es importante recordar que debemos dar fármacos con diferentes mecanismos. De nada sirve dar dos fármacos que tengan el mismo mecanismo. Esta es la explicación de por qué los fármacos tienen que ser diferentes para controlar la presión y no tienen que tener el mismo mecanismo. Entonces, dicho esto, ¿ustedes cómo deben enfocar un paciente hipertenso cuando lo tengan enfrente? Ok, usted tiene una presión arterial mayor de 140/90. Bien. Entonces, yo debo saber cuál es el punto de corte, 140/90. ¿Por qué le tengo que dar un tratamiento antihipertensivo? Porque quiero reducir las complicaciones cardiovasculares como la enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, infarto de miocardio y falla renal. Y para poder hacerlo tengo que tener en mente 5 componentes: presión arterial media, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Además, yo sé que si voy a dar un tratamiento antihipertensivo, esto está dirigido a manipular dos componentes, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Y debo tener en cuenta que cuando manipule uno, voy a afectar el otro y viceversa. ¿Ok? Si yo disminuyo el volumen, genero vasoconstricción. Si genero vasodilatación, voy a generar retención de volumen. ¿Ok? Por lo tanto, si lo vemos de esa manera, una manera práctica de enfocar a los pacientes hipertensos es la hipertensión arterial debida a volumen o la hipertensión arterial debida a vasoconstricción. Entonces, ustedes ya más o menos se pueden dar cuenta de cómo pueden enfocar este tipo de pacientes. Ok, usted es hipertenso, ya sé por qué te tengo que reducir la presión, ya sé que voy a manipular dos componentes de los 5 componentes que hay, y yo sé que tengo que enfocarte, tengo que examinarte o tengo que indagar, preguntarte, hacerte una anamnesis, un examen físico, para poder diferenciar si usted es un hipertenso dependiente de volumen o es un hipertenso dependiente de vasoconstricción, ¿no? Obviamente, los que son dependientes de volumen, el mecanismo es el volumen, mientras que los que son dependientes de vasoconstricción son dos grandes componentes, los que son dependientes del incremento de la renina o los que son dependientes de las catecolaminas. Los que son dependientes de catecolaminas o los que son dependientes de reninas. Son dos subgrupos que están dentro del grupo de vasoconstricción. Por lo tanto, de nuevo, ¿cómo enfoco un hipertenso? Un hipertenso se debe enfocar
como una hipertensión arterial por volumen o una hipertensión arterial por vasoconstricción. Mientras que la vasoconstricción se subdivide en el sistema renina-angiotensina o las catecolaminas, es decir, un incremento de renina o un incremento de catecolaminas. Es por eso que los tumores secretores de catecolaminas producen hipertensión. Los pacientes que son ansiosos, que son muy catecolaminérgicos, son hipertensos. Es por eso que los pacientes que tienen alguna enfermedad de riñón son hipertensos. Es por eso que los que tienen sobrecarga de volumen, como la enfermedad renal, son hipertensos. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son realmente los pacientes hipertensos por sobrecarga de volumen? ¿Quiénes son los pacientes hipertensos por sobrecarga de volumen? Son los pacientes que consumen demasiada sal, demasiada ingesta de sal. Ahora ustedes entenderán que esto explicaría por qué las personas que viven en provincia, que ingieren bastantes sopas o preparados de alimentos con mucha sal, son pacientes hipertensos, pero son pacientes hipertensos por sobrecarga de sal. Son pacientes que retienen mucho volumen porque ingieren demasiada sal. Luego tenemos la predisposición genética a conservar sal. En este sentido, los pacientes de raza negra encabezan este grupo. Son pacientes que genéticamente para poder sobrevivir en lugares donde había poca agua, su cuerpo tenía que retener sodio para poder retener agua y no necesitar hidratarse todo el tiempo. ¿Ok? Y por último, aquellos que tienen la renina baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué grupos poblacionales están dentro de estos tres componentes? Los hipertensos mediados por volumen son aquellos que ingieren mucha sal, aquellos que genéticamente están predispuestos a retener mucha sal, o aquellos que tienen niveles de renina bajos. Por eso es que en un estudio muy, muy avanzado, ya cuando las cosas van mal, una cosa importante es poder dosar renina, porque si la renina está baja, el mecanismo es volumen. Si la renina está alta, es un mecanismo vasoconstrictor, ¿no? ¿Se entiende? Ingesta de sal, predisposición genética a retener sal y renina baja. ¿Quiénes son los grupos poblacionales? Los afroamericanos o los de raza negra, los ancianos, los que son hipertensos resistentes, los que tienen enfermedad renal, y la mayoría responde a los diuréticos y a los YECAS, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los tres grandes grupos de una hipertensión arterial mediada por volumen? Edad avanzada, raza negra y enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica retiene mucho volumen, como ustedes ya deben saber. Y estos pacientes, obviamente, si yo quiero manejar el volumen, pues responderán tanto a los YECAS, como los diuréticos, obviamente, YECAS y diuréticos. Ahora yo sé, si tengo un paciente hipertenso delante mío, me pregunto, ¿esto es por volumen o esto es vasoconstrictor? Si es por volumen, me tengo que preguntar, ¿ingiere mucha sal? ¿Tendrá alguna predisposición genética a retener sal o tendrá renina baja? Si no puedo enfocarlo de esa manera, pues puedo enfocarlo por los tres grandes grupos poblacionales. ¿Tiene alguna enfermedad renal? ¿Tiene raza negra? ¿O es un paciente de edad avanzada? Y los hipertensos resistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a responder mejor a los YECAS y a los YECAS y a los diuréticos. ¿Quiénes son aquellos que están mediados por la vasoconstricción? Aquella hipertensión mediada por la vasoconstricción. Aquellos que son mediados por la vasoconstricción, como ya lo dijimos, son dos subgrupos. Las que son catecolaminas, el sistema nervioso simpático, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para un incremento de renina. Más catecolaminas, sistema nervioso simpático. Más renina, sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? ¿Quién más? Aquellos que tengan disfunción endotelial. ¿Quiénes son los que tienen disfunción endotelial? Son básicamente los pacientes que tienen estados inflamatorios. ¿Como quién? Como los pacientes con enfermedades inflamatorias, como el lupus, artritis reumatoidea, artritis reumatoidea juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas colagenopatías que hay, ¿no? Y así ustedes entenderán que aquellos que tengan lupus, que tengan algún tipo de cáncer, que tengan algún tipo de enfermedad inflamatoria, ¿no? Hacen disfunción endotelial y ellos hacen hipertensión arterial, pero mediada por vasoconstricción. También, ¿quiénes más hacen este tipo de hipertensión? Los jóvenes. Los jóvenes y aquellos que no son de cualquier otra raza menos raza negra, ¿no? Los hispanos, por ejemplo, nosotros incluidos, ¿no? Y los jóvenes,
Ellos son unos grandes respondedores a los yecas y a los aras, a los yecas y a los aras, ¿no? Entonces, ¿en quiénes debería usar básicamente los yecas y los aras? Son aquellos que tengan una hipertensión mediada por vasoconstricción. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que tienen mayores niveles de renina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, o mayores niveles de catecolaminas, que es el sistema nervioso simpático. Esos pacientes ansiosos, esos pacientes nerviosos, esos pacientes que tienen mucho componente simpático, ¿no? Son aquellos que hacen una hipertensión arterial de tipo vasoconstrictor, y responden bien a los yecas y a los aros. No olvidemos a los que hacen disfunción endotelial. Todas las causas de disfunción endotelial. Ustedes se pueden meter a internet y ponen causas de disfunción endotelial y van a ver todas las causas que podrían producir hipertensión arterial de tipo vasoconstrictor. No olvidemos al grupo de los jóvenes. Los jóvenes son básicamente vasoconstrictores. Y aquellos que son de una raza completamente distinta a la raza negra son vasoconstrictores. ¿Ok? Entonces, el enfoque fisiopatológico de una hipertensión arterial es, uno, que yo recuerde cuáles son los componentes de la presión arterial, los 5 componentes, y dos, enfocar cuál debería ser el mecanismo predominante en este tipo de pacientes. O es vasoconstrictor o es por volumen. O es vasoconstrictor o es por volumen. Recuerden que al final los fármacos que ustedes puedan ofrecer van a afectar o el volumen o la resistencia vascular sistémica. Pero también recuerden que cuando alteran un mecanismo, también van a alterar de manera indirecta el siguiente mecanismo. Ok, entonces regresamos a la definición de hipertensión arterial y vemos que, por ejemplo, cuando tomo la presión arterial en el consultorio, según el Colegio Americano, son hipertensos aquellos que tengan más de 130,80. Pero para los europeos es más de 140,90. Si yo tomo la presión arterial en el día, o sea, por algún método que no sea el consultorio, y sean en el día, los promedios del día, igual, 130,80, pero para los europeos baja, 135,85. Si tomo las presiones en la noche, el punto de corte es de 110,65 para los americanos y 120,70 para los europeos. Si hago una monitorización de presión arterial, será 125,75 para los americanos y 130,80 para los europeos. Si es un promedio de las tomas de presión en la casa, un promedio de las tomas de presión en la casa, será 130,80 para los americanos y 35,85 para los europeos. Y ustedes me dirían, pero doctor, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué los puntos de corte son distintos? Yo pensé que era solo 140,90. Lo que sucede es que, más adelante les voy a explicar, que los diferentes ensayos clínicos, los diferentes estudios, están demostrando que cada vez que nos pongamos un límite cada vez más bajo, le ofrecemos mayor beneficio a los pacientes. Y es por eso que las asociaciones del corazón cada vez intentan colocar un rango un poco más bajo para obtener mayores beneficios, dependiendo de sus patrones de salud, patrones de sus políticas de salud pública. Esto no es porque les da la gana, esto es por políticas de salud pública. Pero nosotros debemos tener en cuenta que para nosotros, para tener un punto de corte fijo, 140,90 es nuestro punto de corte. Y es lo más conocido, es lo más usado, es lo que debemos recordar. Pero si ya entramos al campo de la especialidad, ¿no? Básicamente, si ya son cardiólogos, ya deberían manejar este tipo de cifras. Este tipo de cifras. Ok. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, es recomendado que la presión arterial sea clasificada como óptima, normal, normal alta, grado 1, 2 y 3, de acuerdo a la toma de presión arterial. ¿Ok? Miren, se recomienda, según las guías, se recomienda que una vez que nosotros tomamos la presión, promediamos las presiones y tomamos el valor más alto, debemos clasificar esa presión. Si yo, por ejemplo, encuentro en una persona 150,80, sería 150,80 en este punto, y usted me diría, pero doctor, la sistólica está en 150,80, en 150, pero la diastólica está en 80, la diastólica es normal. En cambio, la sistólica está en hipertensión grado 1. ¿Cuál me debe guiar? Obviamente,
entre la sistólica y la diastólica, aquella que tenga el mayor valor es quien los debe guiar a ustedes. Entonces, si tiene 150/80, será una hipertensión arterial sistólica de grado 1. Pero doctor, si tiene 160/90, ya los dos están altos. ¿Cuál debo coger? Obviamente el más alto. Es una hipertensión arterial sistodiastólica porque los dos están elevados. Sin embargo, el más alto es la sistólica. Sería una hipertensión grado 2. 160/90 es una hipertensión arterial sistodiastólica, pero de grado 2. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve graduar? El hecho de graduar nos sirve cuán comprometido está esa persona y cuán intensos y cuán intensivos deberíamos ser para poder tratar la presión arterial. Esto es un poco más de lo que les estaba mencionando. A lo largo del tiempo, miren, el amarillo es la diastólica el cuadro de arriba es la sistólica y el cuadro de abajo es la diastólica. Desde los años 90, en realidad, los puntos de corte no habían variado mucho. Sin embargo, a partir del 2010, ¿no? A partir del 2010 aparecen nuevos ensayos, cada vez ensayos más grandes, y se dan cuenta que mientras bajemos más la presión, les damos más beneficio a los pacientes. Por eso es que actualmente las cifras o los puntos de corte para la presión arterial sistólica y diastólica se están reduciendo. Por eso es que ahora se están reduciendo. Esto nos permite recordar que menos del 50% de los pacientes mantiene una presión arterial menos de 140/90. Menos del 50% de los hipertensos podemos alcanzar menos de 140/90. Y esto es importante. O sea, que ustedes cuando traten una hipertensión arterial, si ustedes tratan 10 pacientes hipertensos, 5 se les van a escapar de las manos y 5 van a poder controlarlos. Y eso es un número nada despreciable. Pero yo tengo que saber quiénes realmente son los que no se van a controlar para poder darle un tratamiento más intensivo. ¿Quiénes son? Los diabéticos, los que tienen enfermedad renal y aquellos que son poblaciones básicamente abandonadas. Obviamente porque no vienen a sus controles, no tienen cómo comprar los medicamentos, no tienen acceso a salud, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los pacientes se van a dividir entre los que responden o los que se controlan y los que no se controlan. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que yo tengo un hipertenso al frente, yo sé que es hipertenso según mi corte de 140/90. Sé que tengo que darle tratamiento porque quiero disminuir las complicaciones. Sé que tengo que recordar los 5 componentes de la presión arterial, de la regulación de la presión arterial. Sé que básicamente son 2 lo que tengo que regular, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Porque en base a esto yo clasifico a esa persona como un hipertenso por volumen o un hipertenso vasoconstrictor. Al hacer eso, ya tengo una idea de qué medicamentos tengo que dar. Y tengo que tener en cuenta que en el primer enfoque solo voy a lograr controlar el 50% de esos pacientes, mientras que los otros 50 probablemente no respondan. Pero yo tengo que saber identificarlos. ¿Cómo voy a saber yo que ese paciente no va a controlarse? Si es diabético, si tiene enfermedad renal o es una población abandonada. Si ese paciente es diabético, va a ser de difícil control. Si ese paciente tiene enfermedad renal, va a ser de difícil control. Si ese paciente no tiene acceso a salud, no tiene dinero, está en estado de pobreza, en abandono, va a ser de difícil control. Y tengo que tomar otras medidas. ¿Por qué es importante clasificar? Otra vez, regresando a esto. ¿Por qué es importante clasificar? Porque, vean ustedes, cuando yo tengo una hipertensión arterial grado 1, básicamente estilos de vida. Para todos estilos de vida. Pero le tengo que agregar lo siguiente. El tratamiento farmacológico inmediato en alto o muy alto riesgo de los pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o alguna otra enfermedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero que vean, lo que quiero que puedan notar aquí es que aquellos que son a partir del grado 1, debo instalar un tratamiento de manera inmediata. O sea que si yo llego a cuentas que si yo clasifico a ese paciente como hipertensión arterial estadio 1, ese paciente inmediatamente amerita un fármaco. Al menos uno. Al menos uno. Obviamente, con esto pueden tener una idea. Si está grado 1, un fármaco. Grado 2, 2 fármacos. Grado 3, 3 fármacos.
Y eso a ustedes les puede llevar a tener una idea de cómo deberían tratar a esos pacientes según la clasificación que tienen. Ah, ya, yo clasifiqué a ese paciente como un hipertenso grado 1. Ok, si es grado 1, al menos debo darle un fármaco. Si es grado 2, al menos debería darle 2 fármacos. Si es grado 3, al menos debería darle 3 fármacos. Ok, ¿qué otras definiciones existen con respecto a la hipertensión arterial? ¿Qué otras definiciones existen con respecto a la hipertensión arterial? Uno, hipertensión arterial secundaria. Es aquella hipertensión arterial que está ocasionada por otra causa, y como efecto de esa causa se produce la hipertensión arterial. También está la pseudoresistencia, que es una hipertensión aparente debido a falta o adherencia de una pobre técnica de la medición de la presión arterial. O sea, es un paciente hipertenso, pero que todo el tiempo está hipertenso. Yo le doy 2 fármacos, 3 fármacos y siempre está hipertenso, pero básicamente es porque se toma mal la presión o la persona que toma la presión la toma mal o no toma los medicamentos o simplemente no le importa cuidarse y nunca va a controlar la presión. Es una pseudoresistencia, es un hipertenso pseudoresistente. Luego está la hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué quiere decir hipertensión arterial enmascarada? La hipertensión arterial enmascarada es aquellos pacientes que en la consulta tienen menos de 140/90, pero fuera de la consulta, en su casa, en el día a día, tienen más de 135/85. 135/85. Son esos pacientes que llegan y le dicen, ¿sabe qué? A mí me duele mucho la cabeza, me zumba el oído, por ahí alguien me tomó la presión y salió alta, y va a la consulta, y en la consulta la presión arterial es normal. No quiere decir que no sea hipertenso, lo que quiere decir es que afuera, en su estado normal, en su estado habitual, realmente es hipertenso, pero por alguna extraña razón, cuando va a consulta, su presión arterial es normal. O de repente sea porque nosotros estamos tomando mal la presión. No lo sé, pero a eso se le llama hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? Es cuando en la calle es alta y en la consulta es normal. ¿Qué es la hipertensión arterial de bata blanca? La hipertensión arterial de bata blanca quiere decir que en la consulta es hipertenso, pero en la calle, en su día a día, es una presión normal. Y le van a decir, pero doctor, yo me he tomado la presión en la calle, siempre me lo tomo en la farmacia o me lo tomo en cualquier otro lugar y es normal. Pero sí, eso sí, tengo alguna cefalea, me zumba el oído. Pero ahora que vengo a la consulta, usted me toma la presión y la presión me sube, ¿no? Y te dicen que es porque está asustado y eso realmente sucede, ¿ok? Entonces, no confundir. La bata blanca quiere decir que cuando ustedes, que cuando ustedes, que cuando ustedes, que cuando ustedes reciben al paciente, le toman la presión va a salir alta. La presión va a salir alta. Pero aquellos que están en la calle, su presión es normal. Por otro lado, el estado inverso en el cual ustedes le encuentran la presión normal, pero afuera está hipertenso, eso es una hipertensión enmascarada. ¿Ya? ¿Cuál es la hipertensión arterial resistente verdadera? La hipertensión arterial resistente verdadera es aquel paciente que persiste con más de 140/90 a pesar de darle 3 fármacos y uno de esos 3 sea un diurético. Obviamente después de excluir causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, hipertensión arterial tiene una definición, más de 140/90. ¿Qué es lo que hago? Una vez que tomo la presión, debo clasificarla. Presión arterial normal, normal elevada, estadio 1, 2 y 3. Ok. Pero además existen otras definiciones. Primero, hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria es cualquier otra enfermedad que como efecto de la enfermedad produce hipertensión. Luego está la hipertensión arterial enmascarada o la hipertensión arterial de bata blanca. La de bata blanca es en la cual ustedes le toman y está alta, pero en la calle es normal. Mientras que la hipertensión enmascarada es aquellos en los que ustedes le toman la presión, es normal, pero en la calle es alta. Y por otro lado está la hipertensión arterial resistente. La hipertensión arterial verdaderamente resistente son aquellos que tienen más de 140/90 a pesar de usar 3 fármacos y dentro de esos 3 fármacos haya un diurético. Y los pseudo resistentes
¿no? Son aquellos que por algún error en la técnica, en el tratamiento, en la adherencia al tratamiento o X factores, ese paciente permanece alto, con presiones altas. Esta es una diapositiva que permite entender un poco mejor qué es lo que les intento decir con respecto a estas hipertensiones enmascaradas, entre comillas. Miren, por ejemplo, si yo le tomo la presión arterial en la consulta versus tomarle la presión arterial en la calle, por así decirlo, ¿no? Para ponerlo de manera más fácil, porque este es in-office, out-office, ¿no? Entonces, aquellos que permanecen con un rango menor de 140,90 en la consulta y además afuera, en su casa, por ejemplo, en su casa, son menos de 135,85 o si se les hace un mapa de 24 horas y tiene menos de 130,80, son normotensos. Son normotensos. Pero si están por encima, pero si tiene una en la consulta, si tiene menos de 140,90, pero en el mapa que se les haya hecho o se toma la toma de presión en la casa, son valores altos, pasan estos valores, este paciente se llama hipertenso enmascarado. Hipertenso enmascarado. Pero por otro lado, si tiene más de 140,90 y tiene más de estos valores, es una hipertensión arterial formal, una hipertensión arterial sostenida. Mientras que si tiene más de 140,90, pero está por debajo de estos valores en casa, se llama hipertensión arterial de bata blanca. Esta hipertensión enmascarada tiene condiciones relacionadas como son la ingesta de alcohol, la hipertensión ortostática, el aumento de la rigidez de los vasos, medicamentos antihipertensivos con duración insuficiente, ¿no? Eventos de estrés, por ejemplo, el estrés mental, ¿no? El estrés mental en la casa, el estrés mental en el trabajo. Obvio. Por ejemplo, es por eso que ahora la mayoría de pacientes de edad avanzada que están en aislamiento o que siempre están en su casa pueden desencadenar hipertensión arterial, ¿no? Y por ahí a alguien se le ocurre llevarlo a una consulta y vamos a encontrar una hipertensión arterial enmascarada. Ok, ¿qué hay con respecto a la hipertensión arterial secundaria? Con respecto a la hipertensión arterial secundaria, vean ustedes estos datos que tenemos aquí. ¿En quiénes yo debo considerar hipertensión arterial secundaria? Porque ustedes me dirían, pero doctor, usted nos dice que existen 4 tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial resistente, la secundaria, la enmascarada y la de bata blanca. Pero yo, ¿cómo sé cuándo tengo que pensar en una hipertensión arterial secundaria? Porque, ¿cómo se me va a ocurrir? O en todos debería pensar que son secundarias. Pues, la hipertensión arterial secundaria se debe pensar en los pacientes que tienen menos de 30 años, una hipertensión arterial de inicio súbito, una hipertensión arterial que es muy severa, por ejemplo, debuta con 200/100, o una hipertensión arterial refractaria. ¿Ok? En los pacientes que tengan una hipertensión arterial refractaria, que tengan menos de 30 años, que tenga un inicio muy súbito o que sea muy severo, debemos plantear la hipertensión arterial secundaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos enfocar la hipertensión arterial secundaria? La hipertensión arterial secundaria debe enfocarse en base a 3 grupos, que sea renal, endocrina y otros grupos como misceláneas. Un momento, por favor, vamos a detener la exposición.